Bienvenidos al live número 7. Estamos por aquí hablando de Express Entry. Hemos estado hablando de diferentes temas acerca de este sistema. El primero fue, hablamos sobre Canadá, cuáles factores es necesario tener en cuenta a la hora de considerar el proceso migratorio hacia Canadá, sobre todo a través de Express Entry. Hablamos del mercado laboral, del presupuesto, de cuánto dura en general ese tipo de procesos. También estuvimos hablando luego sobre cuáles son los requisitos del sistema. Hablamos sobre el requisito de idiomas, que en este caso se enfoca principalmente en inglés. Hablamos sobre el examen IELTS, que es la manera de demostrar ese requisito específico. En el caso de República Dominicana es el único que está disponible hasta el momento. Y estuvimos hablando posterior a eso del requisito de educación. En ese caso, el requisito de educación hay que demostrar si usted tiene un nivel de educación postsecundaria, de grado, posgrado, maestría, doctorado, y todo eso le va asignando puntos en el sistema estratégico de evaluación que han creado para Express Entry. Aparte entonces del idioma y de la educación, estuvimos luego conversando sobre la experiencia laboral, que es uno de esos prerequisitos, además del idioma y la educación, que te dan un puntaje específico en el grid CRS, que es el que te asigna puntajes en base a eso, y en base a ello también recibes una invitación para aplicar a tu residencia permanente. Y por último, en el live anterior estuvimos hablando específicamente de puntos adicionales que hacen una gran diferencia a la hora en la que te conviertes en candidato. Hablamos de que el francés te da puntos adicionales en tener un hermano en Canadá que sea residente permanente o ciudadano, iba a decir citizen. Te da punto extra tener experiencia y educación en Canadá, entre otros factores que les estuve compartiendo en ese live y que están, por supuesto, disponibles en el highlight de mi historia, en mi perfil. Lo pueden encontrar todos. Recuerden que siempre les comparto información oficial a través de la página del gobierno canadiense, que es canada.ca. Ninguno de estos datos me los estoy inventando, ni estoy sacando información del aire, sino que les estoy dando información en base a mi propia experiencia y lo que está publicado como información oficial. Recuerden que desde el primer momento les decía que lo que realmente me preocupa de este proceso es que hay mucha información y hay mucha gente malintencionada que se aprovecha de ese exceso de información toda desordenada y, bueno, engaña al otro y le dice que le va a ayudar o le tergiversa la información a su favor, muchas veces para sacarle dinero o estafarlo. Entonces, ¿de qué queremos hablar en el día de hoy? Precisamente una conexión perfecta con la idea anterior, de dinero. Los gastos en los que uno incurre en este proceso y un requisito del que les había hablado inicialmente, que era la prueba de fondos familiares, que no es un pago, sino un ahorro que hay que demostrar. Entonces, hoy les voy a estar explicando esas dos cosas. Cuánto se gasta realmente en el sistema Express Entry, por lo menos un estimado, porque cada caso puede variar en algunos aspectos, en algunas cosas o requerimientos que van a tener que agregar o eliminar. Y ese fondo, ¿en qué consiste? ¿Dónde se consigue esa información oficial? ¿De qué depende? ¿Y cómo se demuestra? ¿Ok? Vamos con la parte 1. Parte 1, los gastos del proceso. Aparte de 2 pagos específicos que se le hacen al gobierno, no hay ningún pago que haya que hacerle a Canadá para fines de migración a través del sistema Express Entry. Repito, aparte de 2 únicos pagos que se hacen al gobierno directamente, a IRCC, que es la entidad que se encarga de migración bajo la tutela del gobierno canadiense, no hay ningún otro pago adicional. Vamos a empezar por esos pagos. El primer pago se hace en el momento en el que usted ha sometido su aplicación para residencia. Eso es en la fase final, cuando a usted le hicieron una invitación a través de Express Entry, completó su aplicación. En el momento en el que usted le da a someter a esa aplicación que acaba de completar, tiene la opción de hacer esos 2 pagos en uno o uno mínimo requerido, que es el fee correspondiente al procesamiento de esa aplicación. Bien, processing fee se llama. Hay otro pago que
O se hace en ese momento, o se hace al final cuando ya le han aprobado absolutamente todo, que es reembolsable en caso de que no se apruebe su residencia. Y ese es el derecho a portar la residencia permanente una vez ha sido aprobada y ha terminado su proceso. Esos son los únicos dos pagos a IRCC y al gobierno canadiense. El resto es documentación. El resto es gastos propios de su aplicación, no son pagos al gobierno. Si cualquier persona le dice, te cuesta $5,000 aplicar a Express Entry, es mentira. Se pagan esos dos impuestos que acabo de decir y el resto son gastos que les voy a detallar ahora mismo. ¿Estamos de acuerdo? No se dejen estafar. Esa es la parte que me molesta bastante. ¿Cuáles son los otros gastos, aparte de esos dos pagos que les acabo de mencionar? Tenemos el gasto correspondiente a demostrar el requisito de idioma, dígase el gasto del IELTS. Cuando yo tomé el IELTS en República Dominicana tenía un valor de $425 estadounidenses. El dólar canadiense vale aproximadamente el 70% de lo que vale un dólar estadounidense. Es decir, que si multiplican ese 425 por aproximadamente 1.3, 1.32, van a tener el valor aproximado en dólares canadienses. Bien, otro gasto en la parte de educación. ¿Recuerdan cuando hablamos del ECA? Que era cómo se demuestra la educación que usted tiene a través de las entidades que están designadas de manera oficial por el gobierno canadiense para hacer un reconocimiento, no una homologación, como recordarán que discutimos, de su perfil académico. En este caso, por ejemplo, yo utilicé WES. WES está basada en Canadá. Tengo entendido que ronda alrededor de los $200 canadienses, pero estoy entrando a la página oficial de WES ahora mismo. WES no es la única entidad que hace el ECA. Eso va a depender del NOC que usted tenga en su carrera. Hablamos del NOC cuando estábamos hablando sobre cómo se califican las ocupaciones en Canadá. Entonces, hay algunas entidades que hacen de cualquier NOC. Hay otras entidades que hacen de NOC específicos, de carreras específicas, de profesiones específicas. Por ejemplo, hay algunas que se enfocan exclusivamente en medicina, otras en derecho, otras son generales. Recuerden también que esas carreras pueden ser reguladas en las provincias y eso va más allá del reconocimiento que hacen para su educación y asignarle puntos. Eso es a la hora de ejercer, ese es otro tema. Entonces, WES en particular, en aquel momento recuerdo que fue $233 que pagué. $233. Alguien que lo estaba haciendo a principios de este año me dijo que estaba rondando aproximadamente en ese monto todavía. Puede servir de referencia, es posible que haya aumentado un poquito. Dólares canadienses. Entonces, ¿qué más se suma como gasto a este proceso? Fíjense, como les dije, estos son gastos relacionados con su aplicación. Estos no son gastos que se está pagando nada a un individuo. Recuerden, ahí está el peligro de este proceso. Entonces, ¿qué más se necesita? Se necesita tener un pasaporte. En el caso de República Dominicana, ¿qué cuesta sacar un pasaporte? Aproximadamente $5,000 dominicanos, $6,000 dominicanos, redondeando, ¿verdad? Esos son como $100 estadounidenses, 125, si redondeamos. Entonces, súmele eso. Fíjense que esos tres requisitos específicos son para crear el perfil de Express Entry, como habíamos hablado anteriormente. El IELTS, el ECA y su pasaporte es lo que usted necesita para crear su perfil. Ahora les voy a decir unos documentos o requisitos que son de la aplicación, ya después de que usted ha conseguido una invitación a aplicar y entonces está en ese proceso de que está haciendo su aplicación online para someterla. Ahí entran los exámenes médicos, los certificados de buena conducta o de no antecedentes penales que tienen los países distintos, les voy a hablar de eso en detalle, y hay otros gastos como por ejemplo traducciones, envíos, vamos a hablar de eso. Entonces, los exámenes médicos. En República Dominicana se está haciendo el examen médico para fines de Express Entry por $200 estadounidenses. Esa fue la última cantidad de la que me enteré. ¿Dónde se hace eso? Eso se hace en la Avenida Independencia, en Santo Domingo,
bien cerca de la Doctor Delgado, donde hacen también el examen médico para fines de migración a Australia, a Estados Unidos y, si no me equivoco, a Inglaterra también. Ahí donde dice consultorio médico de visa, tienen las banderas. Está en la Independencia, casi esquina Delgado, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Entonces ahí están los médicos que pertenecen al panel registrado y que están calificados y designados por el gobierno para hacer ese tipo de exámenes médicos. No es que usted va a ir donde cualquier médico y se lo va a hacer. Y de eso vamos a hablar en detalle cuando estemos hablando de cómo se hace la aplicación, de cómo se consigue todo, les voy a hablar. Entonces, les hablaba de los exámenes médicos que son parte de la aplicación, no del perfil de Express Entry, que es lo primero que hay que hacer. Seguimos con los documentos de la aplicación. Están los certificados de no antecedentes penales. Eso varía según cada persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de República Dominicana, ahora mismo con la iniciativa de República Digital, se hace online. Se entra al portal del Ministerio Público, se pide, le llega un PDF a su correo que usted descarga con su cédula. ¿Y qué costo tiene eso? La última vez que lo hice eran 400 pesos dominicanos. Esos son $10 canadienses aproximadamente. Entonces sigan sumándole a los numeritos que habíamos dicho. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que hacer otros 2 certificados de no antecedentes penales. ¿Por qué? Porque al momento de yo insertar mi aplicación como residente permanente a través de Express Entry, yo había vivido 1 año en Canadá como residente temporal y eso significa que tenía que pedir un certificado o background check policial de Canadá. Ese me costó aproximadamente $180 canadienses, porque en aquel momento, como yo estaba estaba en República Dominicana, estaba fuera de Canadá, tenía que usar un tercero, una agencia local que pudiera hacer el servicio de comunicarse con la policía canadiense y por lo tanto lograr ese police check, como les dicen ellos. Otro que me tocó hacer fue el del FBI en Estados Unidos, porque yo viví, mientras estudiaba en Estados Unidos, 3 años allá. Entonces, en cualquier país del mundo que usted haya vivido por más de 6 meses consecutivos, necesita un certificado de no antecedentes penales y la entidad correspondiente en su país va a ser la que va a emitir eso. Debe estar en inglés. Ya usted sabe que se va sumando un costo de traducción a esto. En el caso de que cualquiera de sus documentos no esté en inglés o francés, lamentablemente tiene que pagarle a un traductor oficial, un traductor legal, que tiene un sello de que es un traductor legal, para que sus documentos entonces estén en inglés o en francés. Les recomiendo en inglés porque si usted entiende el inglés o tiene a alguien que hable inglés, y me imagino que para este proceso va a tomar el IELTS, o sea que el mínimo necesario de comunicación, de habilidades de comunicación en el idioma lo va a tener. Entonces, en ese caso, usted puede verificar la traducción que le hicieron y así no hay errores ni hay retrasos luego en su aplicación cuando la coloca. Entonces, insisto, otro tipo de documento que uno tiene que traducir con un traductor legal, las cartas de empleo para el historial de experiencia laboral calificada que hablamos hace un par de lives. ¿Se acuerdan? Recuerden que los requisitos como tal de Express Entry en esencia son 3: su nivel de educación, su habilidad del idioma inglés y su experiencia laboral calificada en el NOC principal de su aplicación. Esos son los requisitos de Express Entry fundamentales. Falta uno, que es el fondo familiar o Proof of Funds, del cual les voy a hablar ahora al final del live. Pero estos gastos de los que les estoy hablando se refieren a esos requisitos. Bien, al ECA, al IELTS, traducciones de documentos. Necesita además para su aplicación su pasaporte, que le cuesta. Necesita su examen médico cuando se lo pidan o antes de hacer su aplicación. Todo eso se lo voy a enseñar en el live correspondiente a cómo se coloca tanto la aplicación como el perfil de Express Entry, que es el primer paso. Que de hecho ese es el siguiente live. Cómo se hace el perfil de Express Entry.
Y nada, el resto es traducciones, porque los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. En nuestro caso tenemos generalmente más acceso al inglés y más posibilidades de encontrar un traductor legal en inglés en República Dominicana, o gente que ayude a uno a confirmar las traducciones en inglés, no tanto en francés. Además, se pueden sumar gastos como, por ejemplo, que usted tenga que hacer algún envío de un documento que le pidan, o en el momento en el que está haciendo, por ejemplo, su ECA, que tiene que enviar documentos aquí a Canadá a la entidad que está designada que usted está utilizando para hacerlo. Y puede que haya, por ejemplo, si vencen sus exámenes médicos porque duran 1 año y expiró algo, o el IELTS expira, o expira el ECA que dura 5, cualquier cosa que usted tenga que enviar como documento adicional tiene un coste de transportación. Dígase, tiene que usar un UPS, un DHL, un FedEx para hacerlo llegar a donde va. Entonces, me falta específicamente un requisito que siempre es un dilema hablar de él. ¿Por qué? Porque no es un pago. Es una demostración de que usted tiene los fondos necesarios para establecerse en Canadá en caso de que usted no tenga una oferta de empleo autorizada, que ese es otro proceso y no les recomiendo que intente obtenerlo, porque ya hemos tenido, no solo como país, como región, un bloqueo, sino también a nivel de que, piénselo usted, ok, un candidato perfecto para un empleo que está disponible, ¿verdad? Pero ¿qué hace un empleador en Canadá intentando convencer al gobierno canadiense de que usted lo necesitan importar, habiendo 80 otros candidatos con igual o mejor calificación profesional que usted y que ya están aquí, que no van a empezar un proceso migratorio? Entonces, si usted no tiene esa oferta de trabajo que pueda demostrar en Express Entry cuando ponga su aplicación, va a tener que demostrar una prueba, unos fondos familiares, la existencia de unos fondos familiares. ¿Cómo se prueba eso? Lo primero es, eso varía cada año y eso depende del número de familiares que haya en su aplicación, dependientes. Me explico. Por ejemplo, cuando yo apliqué, recuerdo que por una persona era aproximadamente $11,000 canadienses que había que demostrar. Eso es como $500,000 pesos, traduciendo. Por 2 personas era aproximadamente $14,000 canadienses. Ahora mismo veo que anda por una persona $12,670 canadienses y por 2 personas $15,772. Ojo, repito, insisto, muy importante. Este número no es un pago, eso usted nunca se lo va a pagar a nadie para hacer su aplicación. Lo que usted tiene que asegurarse es que eso esté en una cuenta de ahorros a su nombre por más de 6 meses. Repito, que ese dinero esté en una cuenta de ahorros a su nombre por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a demostrar ese requisito, que no es un pago, nunca lo va a gastar, solo a demostrar que es un fondo para demostrarle al gobierno que si usted llega aquí sin trabajo, tiene cómo sustentarse 6 meses, a la hora de demostrarlo le van a pedir una carta de banco con una cuenta que esté a su nombre, y el promedio que sale en esa carta es en base a 6 meses y debe ser igual o mayor a estas cantidades que acabo de decirles. Eso no me lo estoy inventando, está en canadá.ca, se llama Proof of Funds, prueba de fondos familiares. Les voy a dejar la información también en la historia, como siempre hago. Entonces, resumen del live de hoy. Hablamos de que hay una diferencia en lo que es el presupuesto para Express Entry. Un aspecto de ese presupuesto es gastos de la aplicación y otro aspecto es el ahorro que hay que demostrar al final como sustento en caso de que no haya una oferta de trabajo que el gobierno haya tomado como buena y válida al momento de usted someter su aplicación. Entonces, entre los gastos está, tiene que sacar su pasaporte porque es su documento oficial de identificación internacional y lo necesita para crear su perfil de Express Entry. También necesita los resultados de su examen IELTS, el ECA, que es la validación de sus credenciales académicas,
y va a necesitar posteriormente un examen médico, los certificados de no antecedentes penales de cualquier país, incluyendo el suyo, en el cual haya vivido de manera consecutiva por más de 6 meses. Y sumado a eso, cualquier traducción de un documento que no esté en inglés o francés, preferiblemente en inglés, que usted vaya a someter, porque no puede someter nada en español, y debe hacer la traducción con un traductor legal oficial que tenga su sello. A manera de resumen también sirve, este programa específico está orientado a profesionales calificados con una experiencia laboral en áreas estratégicas para migración canadiense como residentes permanentes. Tengo un highlight en mis historias, en mi perfil de Instagram también, donde pueden ver, hay una bandera canadiense bien grande para que se vea. Pueden ver lo que ha ido ocurriendo en cada uno de los lives. Desde el primero, este es el número 7. Y nos quedan por lo menos 3 más. Nos queda cómo se crea el perfil de Express Entry, que es lo que vamos a estar hablando en el próximo live. Luego de que usted recibe su invitación a aplicar, viene el paso de cómo se crea la aplicación para residencia permanente. Y ese es el siguiente live después del perfil. Y por último, voy a estar hablando sobre qué se hace como alternativa a Express Entry. Cómo usted puede venir en otros programas, qué debe hacer si aplicó a través de Express Entry y tiene un tiempo de espera para su procesamiento o ya le aprobaron. Eso que se llama Next Steps, los próximos pasos o las alternativas a Express Entry. Y nada, mi gente, como siempre, el tiempo se va volando, eso es muy bueno. Recuerden que nos quedan 3 lives, no se los pierdan y que tengan feliz fin de semana. Gracias y un abrazo.